la voz inconfundible de una banda que dejó una huella imborrable en millones de personas. Desde los paisajes verdes de Irlanda, The Cranberries llevó su melancolía, rabia y dulzura hasta los escenarios de todo el mundo. En una era de cambios y conflictos bélicos, su música fue consuelo y protesta, convirtiendo la oscuridad en algo bello, la política en melodía y la pérdida en un himno eterno. Iconic presenta un recorrido por la historia y discografía de uno de los grupos más emblemáticos en la historia de la música que transformó su tiempo en vida en canciones inolvidables, The Cranberries. Hoy viajaremos directo a Irlanda para situarnos en esa década que nos encanta, los 90, para conocer la interesante historia del cuarteto de Cranberries, un grupo dueño de un cancionero hermoso e inconfundible gracias a una de las voces más distintivas de la música, Dolores O'Riordan. Antes de comenzar, recuerda dejarme tu like, que es lo más importante para que tanto el video como el canal puedan llegar a más personas y por supuesto suscribirte. A mediados de los 80, en un barrio obrero de Limerick, Irlanda, los hermanos Noel y Mike Hogan, junto a su amigo Fergal Lawyer, cultivaron su amistad a través de una pasión compartida por el breakdance, que con el tiempo dio paso a un interés más profundo por la música. Influenciados por el sonido indie de bandas como The Cure, Joy Division, New Order y especialmente The Smiths, decidieron formar su propio grupo. A fines de la década adquirieron sus primeros instrumentos y comenzaron a ensayar bajo el nombre de The Cranberry Saws, con Neil Quinn como vocalista temporal. El paso de Neil por la banda sería breve, él mismo lo sabía, su prioridad era ser baterista de The Hitchers, y antes de irse fue quien puso en marcha uno de los giros más importantes de la historia del grupo. Una exnovia le mencionó a una chica del colegio, fan de Sinéad O'Connor y con una voz privilegiada, Dolores O'Riordan. Un domingo cualquiera, Neil la llamó y la invitó a audicionar. Apenas cantó unas líneas, los futuros de Cranberries quedaron boquiabiertos. I went in and met the lads and I was there. You mean you don't want me to sing Born in the USA and you don't want me to sing all these covers? No. Is that great? Dolores no solo aceptó unirse, sino que trajo con ella una sensibilidad única que transformaría al grupo por completo. Así, con su teclado bajo el brazo y con una mezcla de timidez y determinación, llegó a Sherrick Studios y ahí comenzó verdaderamente la historia de The Cranberries. Tras la llegada de Dolores O'Riordan al grupo, el sonido tomó una nueva dirección. Las melodías se tornaron etéreas y las letras melancólicas, llenas de incertidumbre y crecimiento. Irlanda vivía entonces una época difícil, marcada por el desempleo, la emigración y el conflicto en el norte. Esa realidad se filtró sutilmente en la sensibilidad del grupo, que encontró en la música una forma de expresión íntima y auténtica. Pronto firmaron con el sello local Sherrick Records, bajo la gestión de Pierce Gilmore, un productor cuya visión musical chocaría constantemente con la del grupo. A pesar de las dificultades, lograron agotar las primeras 300 copias de su EP Nothing Left at All, generando un inesperado interés en la industria musical británica. En 1991 grabaron su primer EP, Uncertain, pero las imposiciones de Gilmour para empujarlos a la electrónica distorsionaron el sonido de la banda y el resultado fue tibio, decepcionante y los medios no tuvieron piedad. La tensión llevó a la ruptura con Gilmour y provocó el primer mal encuentro de varios que tendría Dolores con la realidad que se vive dentro de la industria de la música. Sin embargo, se asesoraron con Jeff Travis de Rogue Trade, que los conectó con el productor Stephen Street para concretar su debut oficial, un verdadero lujo para ellos, ya que Street venía de trabajar en discos de Morrissey, Blur y Kaiser Chief. Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We se lanzó en 1993 con escasa repercusión inicial, pero una gira por los Estados Unidos cambiaría su destino. Lentamente, el boca en boca y la buena repercusión que estaba teniendo en radios el single Dreams, además de un relanzamiento con un nuevo video de la canción, ayudó a catapultar las ventas del disco a principios de 1994.
El álbum volvió a entrar en los charts oficiales y eventualmente alcanzó el número 1 en el Reino Unido. El sencillo Dreams fue top 30 en las listas, mientras que Linger, el segundo y último corte del disco, alcanzó el puesto 14 en las listas oficiales. En los Estados Unidos, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We se posicionó en el puesto 18 de la Billboard 200. Linger fue presentado como el primer promocional, obteniendo una inmensa rotación por MTV. Logró escalar al puesto 8 del Hot 100 del listado norteamericano, mientras que Dreams fue presentado con un tercer video, siendo el segundo corte para el mercado americano, Asia y Oceanía. Contra todo pronóstico, The Cranberries se había convertido en una de las bandas más importantes de la década, y su álbum debut, inicialmente ignorado, se transformó en un clásico global. Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We es un disco que te envuelve desde el primer segundo. Es suave, melancólico y profundamente íntimo, como si The Cranberries te la susurraran directamente al oído. Hay algo mágico en la manera en que Dolores canta sobre el amor, la esperanza o el desengaño, con una voz frágil pero poderosa que flota entre guitarras cristalinas y atmósferas oníricas. Cada canción parece estar suspendida en el tiempo, como si el álbum viviera su propio universo emocional. Es un debut que no grita para llamar la atención, sino que conquista con su sutileza, y con los años se volvió uno de esos álbumes que uno vuelve a escuchar cuando realmente necesitas conectar con lo que siente. Today, their debut album, Everyone Else Is Doing It, So Why Can't We, was certified gold in America. Here to make their network television debut are The Cranberries. Mientras la atención aún estaba puesta en su disco debut, The Cranberries regresó al estudio, nuevamente bajo la producción del inglés Stephen Street, para trabajar en su segundo disco. Fue en medio de estas grabaciones cuando Dolores sufrió una lesión en su rodilla esquiando un fin de semana, convirtiéndose en un problema que la acompañaría por años y sería clave en la cancelación de futuras giras. Ese mismo año, 1994, la cantante se comprometió con Don Barton, ex tour manager de Duran Duran. En ese periodo, Dolores sorprendió con un nuevo look en el programa Later with Jools Holland, cabello corto y decolorado que se volvió icónico dentro de la nueva era de The Cranberries, además de que en el programa interpretó 2 adelantos de su próxima producción. Cumpliendo con su agenda de conciertos de su primera gira, la banda se presentó en Woodstock de 1994, ante una multitud de más de 300.000 personas. Fueron nombrados por la revista Music Week de UK como mejor grupo internacional y presentaron en septiembre su nuevo sencillo llamado Zombie. El primer sencillo de la nueva producción de The Cranberries, Zombie, nació tras una tragedia conocida como el atentado de Warrington, perpetrada por el Ejército Republicano Irlandés, una organización paramilitar que luchaba por la reunificación de Irlanda del Norte con la República de Irlanda y la salida del Reino Unido del territorio norirlandés. En marzo de 1993, el ejército republicano colocó 2 dentro de unas papeleras en el centro de Warrington, una ciudad al noreste de Inglaterra. Aunque hubo una advertencia previa, no se dio información suficiente para evacuar adecuadamente la zona, y las bombas estallaron en plena calle peatonal, causando la muerte de 2 niños. La noticia tocó profundamente a Dolores O'Riordan tras ver a la madre devastada hablar en televisión, momento que encendió su inspiración y compuso Zombie casi de forma inmediata, una balada que pasó de ser acústica a una canción de descarga eléctrica con guitarras distorsionadas, reflejando su furia, siendo quizás una de las más agresivas de su discografía.
Zombie se transformó en un fenómeno global, alcanzó el número 1 en varios países y fue premiada como mejor canción en los MTV Europe Music Awards de 1995. Alcanzó el puesto número 1 de la Billboard Hot 100 en los Estados Unidos y pisó el puesto 14 en los charts del Reino Unido. La crítica ha descrito a Zombie como una obra maestra del rock alternativo y la pieza clave en la evolución musical que tendría The Cranberries en los años venideros. El videoclip fue prohibido por la BBC y la televisión irlandesa debido a la tensión política de esos años y la crudeza del contenido de este. Sin embargo, años después, Zombie se consolidaría como himno cultural y se reinterpretaría regularmente en homenajes, conmocionando por su mezcla de fuerza, denuncia y vulnerabilidad. No Need to Argue se lanzó el 3 de octubre de 1994, alcanzando el puesto número 6 en las listas estadounidenses y el puesto 2 en los charts oficiales del Reino Unido. La segunda producción de los irlandeses vendió 1,5 millones de copias en solo 6 semanas y superó los 15 millones a nivel mundial, convirtiéndose en el disco más vendido de Polygram, su casa discográfica, hasta ese momento. Para el diseño de la portada reutilizaron el sofá que aparece en el primer disco, que además lo trasladaron por distintos puntos de Dublín, donde la banda posó para las fotografías que posteriormente fueron utilizadas para cada portada de los sencillos lanzados. Del álbum se desprendieron 3 singles más que fueron top 20 en varias listas europeas, incluyendo Reino Unido, así como en Asia, Oceanía, Estados Unidos y Latinoamérica, donde especialmente Odd to Family, el segundo sencillo del disco, se convirtió en otro éxito para el cuarteto gracias a su alta rotación en radios y cadenas de videomúsica. No Need to Argue es un disco más oscuro y directo que su antecesor, donde The Cranberries dejan atrás la suavidad onírica para abrazar una intensidad emocional cruda y a veces desgarradora. El álbum mantiene esa sensibilidad melódica que los define, pero con una energía mucho más terrenal. Es un testimonio de crecimiento, de pérdida de inocencia y de abrir los ojos ante un mundo que no es justo. En febrero de 1995 fueron nominados a un Brit Award a Mejor Grupo Internacional y participaron en el disco tributo de The Carpenters con una versión del clásico They Long to Be Close to You, que más tarde se incluyó como lado B en uno de sus sencillos. They long to be close to you. Gracias al éxito del segundo disco, The Cranberries se convirtió en una de las mayores exportaciones musicales de Irlanda desde YouTube, obteniendo un World Music Award gracias a los millones en ventas de No Need to Argue. Dolores apareció en la portada de Rolling Stone y recibió elogios públicos de Madonna. Sin embargo, la fama también trajo rumores constantes sobre una posible carrera solista que la banda desmentía con humor. Durante una gira por universidades estadounidenses, ofrecieron un show gratuito en Washington, D.C., que terminó en un caos. El público desbordó las expectativas, hubo disturbios y hasta le robaron la guitarra a Dolores. La gira continuó con presentaciones en estadios por Europa y programas de televisión. Dentro de ellos, el mítico MTV Unplugged. En agosto, Dolores fue invitada por Pavarotti a participar en un concierto benéfico en Italia, donde interpretó Ave María junto a él y Linger con Simon Le Bon. De vuelta en Dublín, la banda se embarcó en la grabación de su siguiente álbum, y buscando esta vez un sonido más crudo, contrataron a Bruce Fairman, quien venía de trabajar en discos de Bon Jovi, Aerosmith e INXS. Todo este proceso tomó apenas 5 semanas, un ritmo vertiginoso que reflejaba tanto la intensidad y presión del momento como las primeras señales de agotamiento en el horizonte. A comienzos de 1996, The Cranberries lanza su tercer álbum de estudio, To the Faithful Departed, y presentan su primer corte, Salvation, que rompiendo con las expectativas, presentaron un tema con raíces punk acelerado y una letra bastante crítica sobre las adicciones.
To the Faithful Departed se lanzó a fines de abril en todo el mundo, recibiendo duras críticas por parte de los medios, la mayoría burlándose de las letras políticas del grupo. Sin embargo, el disco logró vender más de 4 millones, demostrando el arrastre internacional de The Cranberries. Pero la presión comenzó a pasar factura. Durante la gira en Australia, Dolores sufre una recaída en una antigua lesión en la rodilla, lo que puso en jaque el extenso tour que ya tenía 82 fechas programadas. Aún así, la banda siguió adelante por varios meses más. Para la promoción del disco se presentaron en diversos programas, incluyendo los MTV Awards, y lanzan Free to Decide como segundo corte en el Reino Unido, logrando solo el puesto 33 en los charts oficiales, mientras que en los Estados Unidos, When You're Gone se posiciona en el top 20, convirtiéndose en un éxito radial y el sencillo más destacado del disco. To the Faithful Departed es probablemente el disco más ambicioso y dramático de The Cranberries, un álbum lleno de tensión y duelo que canaliza un dolor profundo, personal y colectivo, con letras que hablan de injusticia y desilusión con una intensidad que a ratos abruma. El disco no es perfecto ni fácil de digerir, pero hay que reconocer que tiene mucha honestidad con piezas profundamente conmovedoras. Es como abrir una herida que aún no ha sanado, pero necesitas mirarla igual. En plena promoción de To the Faithful Departed, el desgaste físico y emocional era evidente. La gira europea se canceló y la relación entre los miembros se tornó bastante tirante. En el sitio oficial, la banda confirmó que Dolores necesitaba descanso y un tratamiento por su anorexia, mientras que los demás miembros regresaban a Irlanda para descansar, siendo esta la primera pausa significativa que se tomaba de Cranberries desde su meteórico ascenso. Durante 1997, cada integrante retomó su vida personal. 2 de ellos se casaron, mientras que Dolores se instaló a vivir en Toronto junto a su esposo y en noviembre de ese año dio a luz a su primer hijo. Durante ese periodo, Dolores y Noel grabaron una versión de Go Your Own Way de Fleetwood Mac para un disco tributo y comienzan a intercambiar ideas para un próximo disco enviándose cintas por FedEx, y luego de meses, durante 1998, regresan al estudio bajo la supervisión del productor Benedict Fenner, conocido por colaborar con artistas como Brian Eno y Elvis Costello. A fines de 1998, la banda hizo algunas apariciones públicas y estrenaron en los Nobel Peace Prize una nueva canción llamada Promises, parte de su próximo disco que titularían Bury the Hatchet, una jerga que significa hacer las paces, como una forma de reflejar su proceso de reconciliación interna tras años difíciles, mientras que canciones como Dreams comenzaban a alimentar su legado en la cultura pop, apareciendo en diferentes series y películas como Misión Imposible, Party of Five y Tienes un email. I have mail from you. En marzo de 1999 presentaron oficialmente Promises, el primer sencillo de Bury the Hatchet, junto a una gira promocional que marcó un hito en la industria al ser el primer tour cuyos tickets se vendieron en su totalidad exclusivamente por internet, y aunque algunos fans quedaron fuera, las ventas fueron tan exitosas que el álbum, lanzado un mes después, alcanzó el número 1 en el ranking de ventas online creado por la Billboard. Promises fue el único sencillo del álbum en aparecer en las listas de Estados Unidos y el último sencillo del grupo en la Billboard Hot 100. Bury the Hatchet alcanzó el puesto 7 en el Reino Unido y el 13 en los Estados Unidos, donde fue certificado como disco de oro. Bury the Hatchet es, por así decirlo, el disco reconciliación del grupo. Y tiene todo eso, es más luminoso que cualquier otro de su discografía, con canciones que exploran la maternidad, el amor y la aceptación con una mirada más madura. La voz de Dolores suena tranquila, como si ya no necesita gritar para ser escuchada. Animal Instinct y Just My Imagination son ejemplos de esa nueva calma, con melodías dulces, pero cargadas de real emoción. A
pesar de las malas críticas que recibió el disco, la cuarta producción de The Cranberries funcionó muy bien en Europa y Canadá, apoyado por una gira de conciertos que resultó ser la más grande, extensa y exitosa de la carrera del grupo, registrada posteriormente para un lanzamiento en DVD titulado Beneath the Skin, lanzado durante el año 2000. Poco después del nacimiento de su segundo hijo, en el 2001, Dolores continuó con las grabaciones de un nuevo álbum del grupo, que vio luz en octubre del 2001 bajo el nombre de Wake Up and Smell the Coffee, producido por Stephen Street, quien se encargó de sus dos primeros discos. The Wake Up and Smell the Coffee podríamos decir que es una producción fanservice o un tributo a sus dos primeras producciones, lo que no quiere decir que esté mal. El disco oscila entre la dulzura y la crítica social con ese eterno pesimismo de The Cranberries. Suenan menos depresivos, la producción es tan luminosa como la del disco anterior, pero el hecho de que recurran a plagiar sus mejores trabajos fue solo una señal de estancamiento. Si bien se concretaron planes para nueva música posterior a la promoción de Wake Up and Smell the Coffee, en el 2002, sin gran promoción, se lanzó el primer grandes éxitos de The Cranberries junto al sencillo Stars, y al año siguiente, 2003, el grupo anunció su separación por un tiempo indefinido, para así dedicarse a sus carreras individuales y vidas personales, cancelando así las sesiones de estudio para un sexto lanzamiento. Still smelling good, huh? After all these years. Tal como los otros tres miembros del grupo, Dolores comenzó a trabajar de manera independiente y colaboró con varios músicos antes de grabar su propio material. En el 2007 presentó su álbum debut Are You Listening y una gira mundial seguida de No Baggage, su segundo y último álbum en el 2009. En agosto de ese mismo año, la banda volvió a reunirse anunciando un tour por Norteamérica y Europa, interpretando clásicos de la banda, temas de los dos discos solistas de Dolores y nuevas composiciones. Poco después, The Cranberries regresaron al estudio junto a su legendario productor Stephen Street y grabaron Roses, su sexto álbum, que fue lanzado a principios del 2002, logrando una buena recepción en varias listas alternativas de Billboard, pero lejos de cualquiera de sus producciones anteriores. Con canciones íntimas y melódicas que evocan su esencia más suave y reflexiva, Roses fue considerado por algunos medios como predecible, con pocas sorpresas y un sonido que, aunque bello, no arriesga ni evoluciona mucho con respecto a lo que ya venían haciendo. Personalmente lo calificaría como un eco del pasado, más que una nueva etapa vibrante, pero un comeback impecable. En el 2017, la banda lanzó Something Else, un disco acústico con versiones orquestales de sus canciones más emblemáticas, además de incluir 3 temas inéditos. El álbum vendría acompañado de una nueva gira en formato íntimo y orquesta en vivo. Sin embargo, apenas arrancada, esta tuvo que ser cancelada en su totalidad debido a los problemas de salud y poca mejoría de Dolores, marcando el inicio de un periodo de fragilidad para la banda, pero también evidenció su voluntad de explorar nuevas formas de reinterpretar su legado. The lead singer of the Irish rock band The Cranberries has died. Dolores O'Riordan died suddenly at the age of 46 while she was in London for a recording session. El 15 de enero del 2018, Dolores O'Riordan falleció inesperadamente en Londres, donde había llegado para trabajar en la mezcla de un proyecto paralelo llamado Dark y discutir con la discográfica BMG el próximo álbum de The Cranberries. Tras una investigación que se extendió por varios meses, se determinó que su muerte fue un accidente. La cantautora se ahogó en la bañera de su habitación de hotel bajo los efectos del alcohol y medicamentos prescritos. Poco después, Noel Hogan confirmó que la banda no continuaría sin Dolores, pero que lanzarían un último álbum llamado In the End, utilizando las maquetas vocales que ella había grabado en su hogar en Nueva York durante el 2017, y este fue
percibido como un cierre definitivo. El tema final del disco, In the End, da nombre al álbum y resume la intención del grupo: despedirse de su audiencia con el mismo amor y respeto con el que habían construido su carrera, y siendo este un testamento y una carta póstuma convertido en un álbum final. El álbum fue lanzado en abril del 2019, obteniendo destacadas posiciones en rankings europeos y estadounidenses, además de una nominación a Mejor Álbum de Rock en los premios Grammy. Tras la disolución oficial, The Cranberries continuaron celebrando la memoria de Dolores con lanzamientos especiales. Así, incluso en su ausencia, la música de The Cranberries sigue resonando en nuevas generaciones, como un eco inmortal de lo que alguna vez fue y jamás se olvidará. Dolores O'Riordan es considerada una de las voces femeninas más reconocibles de los 90 y que ha influenciado a varios músicos como Florence and the Machine, Billie Eilish, Shakira, Lana Del Rey, Paramore y hasta vocalistas del K-pop. The Cranberries fue una de las pocas bandas irlandesas en conquistar Estados Unidos sin perder su esencia local. Los recuerdos no mueren y la música mucho menos. The Cranberries no fueron una moda pasajera, fueron el eco de una generación, y mientras alguien escuche Linger con el corazón roto, The Cranberries seguirán vivos. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este documental. En los comentarios me gustaría saber si estabas familiarizado con la carrera de The Cranberries y cuál es tu canción o disco favorito. El mío, No Need to Argue, y mi canción favorita del grupo por lejos es Linger, una de las baladas más hermosas de los 90. Toca directo a mi corazón, así como When You're Gone, que me hace recordar a mi gatito Antonio. Antes de irte, recuerda dejarme tu like, que es lo más importante, y por supuesto suscribirte a mi canal. Mi nombre es Sebastián y nos vemos en un próximo video. Chao.